La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos al Mundo de Mañana, donde hoy vamos a revelarle uno de los más asombrosos misterios de nuestros días. En los próximos 25 minutos le voy a mostrar algo que posiblemente nunca haya visto antes. Esta es una historia asombrosa que no debería perderse. Desde 1953 a 1997, el retrato de la reina Elizabeth II podía ser visto en salones y pasillos de oficinas de gobierno en todo Hong Kong. Y su retrato todavía es visto en muchos países alrededor del mundo. ¿Alguna vez se preguntó por qué una nación de una isla tan pequeña, en un extremo de la Tierra, haya tenido tanta influencia en todo el mundo? ¿Por qué Bretaña era conocida como Gran Bretaña? ¿Por qué esta pequeña isla tuvo un imperio tan enorme del que se decía que el sol nunca se ponía en el imperio británico? Pensémoslo, amigos. Consideremos el tamaño de las islas británicas y luego veamos el imperio que una vez dominó. Canadá, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, India, Rodesia y además Hong Kong, junto con otros países y territorios. ¿Quiénes son exactamente esta gente británica y de dónde vinieron? ¿Y por qué tan gran parte del mundo, incluyendo a Hong Kong, estuvo bajo su dominio? Hong Kong y China tienen una historia distinguida. Hong Kong es una de las primordiales ciudades del mundo. Y la nueva China está llamando la atención en todos lados, con una economía que está creciendo a un ritmo asombroso. Y con su enorme puerto de aguas profundas, Hong Kong envía contenedores cargados de productos de todo tipo, desde el delta del río de las Perlas a los puertos de todo el mundo. Hecho en China, ha pasado a ser la etiqueta más conocida en los mercados de muchos países, incluyendo las Américas, Europa y otros lugares del mundo. Y el orgullo chino se está incrementando rápidamente. Al mismo tiempo, el orgullo de los británicos y los americanos continúa decayendo. El sol ya ha caído en el imperio que una vez tuvo poderío, y en los edificios de América continúan apareciendo incontables rajaduras. El retrato de la reina Elizabeth II no es tan prominente como lo era una vez. ¿Por qué? ¿Sabía usted que el surgimiento de los imperios británico y americano, como también su caída, habían sido profetizados hace mucho tiempo? ¿Y sabía que desde un principio, en el programa El Mundo de Mañana, habíamos predicho la caída de estos imperios con décadas de anticipación? No cuando comenzaron a tambalearse, sino cuando estaban en la cúspide de su poder. La fuente de este entendimiento no se encuentra en algún tipo de intelecto superior de parte nuestra, sino en las páginas proféticas de un libro conocido como la Biblia. Si le gustaría conocer el futuro de su mundo y saber más del significado detrás de las noticias de hoy, acompáñenos. Bienvenidos nuevamente al Mundo de Mañana, donde hoy vamos a presentar una de las historias más insólitas que quizás nunca haya escuchado. La coronación de la reina Elizabeth II en 1953 fue un evento espectacular. Hasta hoy en día podemos leer cómo estaba vestida en esa ocasión y toda la majestuosa ceremonia. Pero ¿sabía usted que fue coronada sentándose en un viejo trono con una gran roca metida en una cavidad debajo del asiento? Uno puede ver la roca en el castillo de Edimburgo en Escocia, y ese trono especial hecho con la cavidad puede ser visto en Londres en la abadía de Westminster.
¿Por qué en un viejo trono sin ningún atractivo, como muchos dirían? ¿Y cuál es el propósito de esta roca igualmente sin ningún atractivo? Las respuestas son asombrosas y con profundas implicancias. Esta no es una roca cualquiera. Notemos lo que dice la Enciclopedia Británica acerca de esta roca. De acuerdo a una leyenda celta, la piedra fue una vez la almohada en que el patriarca Jacob descansó en Betel cuando tuvo la visión de los ángeles. Desde la Tierra Santa supuestamente fue llevada por Egipto, Sicilia y España hasta llegar a Irlanda alrededor del año 700 a.C., para ser puesta sobre las colinas de Tara, donde los antiguos reyes de Irlanda eran coronados. Entonces fue llevada por los escoceses celtas, quienes invadieron y ocuparon Escocia. Cerca del año 840 después de Cristo, fue llevada por Kenneth MacAlpin a la aldea de Scone. En 1296, el rey Eduardo I se la quitó a los escoceses y la llevó a Inglaterra, donde hizo fabricar un trono especial para esta. Desde este entonces los reyes y reinas de Inglaterra han sido coronados sentándose en este antiguo trono con la piedra del destino armoniosamente encajada bajo el asiento. Los escoceses nunca se olvidaron de esta injusticia que les fue hecha, y en 1950, un joven estudiante escocés, junto con otros amigos, idearon un plan para entrar en la abadía de Westminster y llevarse la piedra del destino nuevamente a Escocia. Ese día de Navidad, cuando fue secuestrada la piedra, se inició la mayor cacería humana, en este caso cacería de una piedra, en la historia de la nación. Pero de algún modo, Ian Hamilton y sus conspiradores lograron regresarla nuevamente a Escocia, donde eventualmente fue entregada a las autoridades. Posteriormente fue retornada a Inglaterra. Pero esto, amigos, no es el final de la historia. Y ya que no hay extinción de derechos por el crimen de robo en Escocia, Escocia enjuició a Inglaterra para que retornara la piedra, y por medio de negociaciones, Inglaterra cedió y fue retornada a Escocia, donde se encuentra hoy, pero bajo el acuerdo de que pudiese ser prestada en cualquier ocasión que un nuevo rey o reina sean coronados. Ahora, yo he visto la piedra y no hay nada de especial en su aspecto. Lo que la hace importante es la leyenda y la historia detrás de ella. Para entenderlo debemos remontarnos en el tiempo y en la historia, aproximadamente 4000 años. En los comienzos de la historia del Génesis, Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le dijo que se alejara de su familia y de su país y fuera a un lugar que Dios le enseñaría. Aquí tenemos lo que Dios le prometió si es que él le obedecería fielmente. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Al leer el libro de Génesis vemos que Dios repite esta promesa a Abraham y a su descendencia varias veces. Pero al avanzar, vemos que Dios le revela cada vez más detalles acerca de la promesa. En Génesis capítulo 13 leemos lo siguiente: Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. 2 capítulos más adelante Dios le dice a Abraham: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Después de esto hizo un pacto con Abraham cuando ya tenía 99 años, en el cual extendió la promesa y cambió el nombre de Abraham por Abraham. Dijo: Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. El nombre Abraham literalmente significa padre exaltado, pero su nuevo nombre Abraham literalmente significa padre de multitudes. Y como dice la última parte del versículo, no es cuestión de solamente multitud de gente, sino que Abraham sería el padre de una multitud de naciones. Esto es mejor explicado en los versículos siguientes. Y te multiplicaré mucho en gran manera, y de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti. Luego Dios le dijo a Abraham:
En cuanto a tu esposa Sarai, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos saldrán de ella. En el transcurso del tiempo, Sara tuvo un heredero para Abraham. A la edad de 90 años, milagrosamente concibió y parió un hijo que se llamó Isaac. El haber tenido que esperar tanto tiempo fue una gran prueba de fe. Pero hay otras razones por las que Abraham es llamado padre de los fieles. Sin dudas, la prueba más grande fue cuando Dios le pidió que llevara a su hijo Isaac y lo sacrificara. Sabemos por la historia que Dios lo detuvo de proseguir con este mandamiento, pero Abraham no sabía esto en ese momento. Él fielmente obedeció a lo que Dios le había comandado. Y en esta ocasión, Dios nuevamente le agregó a la promesa. Dijo: «Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz». Aquí vemos que los descendientes de Abraham poseerían las puertas de sus enemigos. Comenzamos a ver que las promesas de Abraham fueron más que la simiente de Jesucristo. Aunque esto es claramente visto en la parte de la simiente de Jesucristo, también vemos promesas de multitud de naciones, muchas naciones, reyes y posesiones de puertas o puertos. Por ejemplo, aquí se repite la promesa de las puertas cuando le es pasada al hijo de Abraham, a Isaac y a su esposa Rebeca. Bajo inspiración de Dios, la familia de Rebeca le dijo lo siguiente: bendijeron a Rebeca y le dijeron: «Nuestra hermana eres, seas en millares de millares, y tu generación posea la puerta de sus enemigos». Amigos, estas son notables promesas proféticas, si es que son reales. A continuación veremos que son reales, y que han sido y están siendo cumplidas ante nuestros propios ojos. Además, aunque no nos demos cuenta, estas promesas nos han afectado la vida, y continuarán haciéndolo. Ahora llegamos a una parte de la historia que afecta a nuestro mundo de hoy, y podemos leerlo en los periódicos. Así como Sara, Rebeca tenía dificultad en concebir, pero eventualmente pudo, y cuando concibió tuvo mellizos luchando en su vientre. Cuando le preguntó a Dios por qué era esto, él respondió lo siguiente: «2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor». Los 2 hijos fueron llamados Jacob y Esaú. Los judíos son algunos de los hijos de Jacob, y los hijos de Esaú, junto con Ismael, el hijo de Abraham con Agar, viven en aquella parte del mundo conocida como Medio Oriente. Las luchas que comenzaron entre Isaac con Ismael y de Jacob con Esaú continúan hasta el día de hoy. Lo que acontece en esa parte del mundo comenzó con lo que estamos leyendo aquí en Génesis. Pero esta es solo una fracción de la historia, y lo que continúa se pone más interesante. Esaú aparentemente era el más fuerte de los 2 hermanos, pero Jacob era más astuto y más enfocado en la vida. Esaú era el mayor de los 2 y tenía la promesa de una doble porción de la herencia por derecho de nacimiento. Notemos ahora cómo Jacob se ganó el derecho de nacimiento de Esaú. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado, y Esaú dijo a Jacob: «Te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado». Pero Jacob le dijo: «Véndeme primero tu primogenitura». Y Esaú dijo: «He aquí estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura?». Es evidente por lo que continúa, que no estaba a punto de morir. Continuemos. Y dijo Jacob: «Júramelo en este día».
Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Tiene idea usted de lo que despreció Esaú? ¿Sería solo ese pequeño territorio por el que los israelíes y los árabes luchan hoy en día llamado Israel? Como ya veremos, Esaú vendió mucho más de lo que pudo imaginarse o entender. Él vivía por el hoy, mientras que Jacob valuaba las promesas de Dios para el futuro. Esto no quiere decir que Jacob vivió su vida correctamente, porque es evidente que no lo hizo. Él usó el razonamiento humano para obtener lo que Dios ya había dicho que sería de él, pero no quería esperar que Dios lo hiciera posible a su manera. Además de la doble porción por derecho de nacimiento, existía una bendición que Dios transferiría a través de los descendientes de Abraham. La madre de Jacob reconoció el valor de esta bendición e hizo lo que tenía que hacer para asegurarse que su hijo favorito lo recibiera. En un increíble complot, le ayudó a Jacob a engañar a su padre ciego y hacerle creer que él era Esaú, y así se llevó la promesa. El tiempo no me permite entrar en detalles en este programa, así que, si nunca lo ha hecho, tómese el tiempo de leer esta fascinante historia, contada por completo en el capítulo 27 de Génesis. Por ahora quisiera enfocarme en la bendición profética específica dada a Jacob. Notemos lo que le dijo Isaac. He aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos, y póstrense a ti naciones. Sé señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Al poco tiempo Isaac bendijo, si así lo queremos llamar, a su hijo Esaú. Notemos el contraste de esta bendición con la que le fue dada a su hermano. He aquí, lejos de la fertilidad de la tierra sea tu morada, como dice la intención del hebreo original, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. El resentimiento entre estos dos hermanos continúa hasta hoy en día en el Medio Oriente. Pero como veremos, no todos los descendientes están en esa parte del mundo. Y esto, amigos, es la parte más asombrosa de esta historia, que nunca ha sido contada. El resultado de la traición de Jacob fue que tuvo que dejar su hogar y Esaú solo esperaba la muerte de su padre para tomar venganza contra Jacob. Como sucede muchas veces, Dios no interviene directamente con nosotros hasta que dejamos nuestro hogar y estamos solitarios, y esto ciertamente fue lo que sucedió con Jacob. En Génesis capítulo 28, leemos que Jacob dejó su hogar en Berseba y se fue a Harán, y se quedó con la familia de su madre lejos de Esaú. Ahora, si existía alguien más astuto que su madre, era el hermano de ella, y Jacob aprendería unas duras lecciones en las próximas 2 décadas de su vida. Como dice el antiguo dicho, lo que uno siembra, eso cosecha. Sin embargo, antes de arribar en Harán, leemos un incidente que nos lleva nuevamente al comienzo de este programa. Y salió Jacob de Berseba, y se fue para Harán, y encontró un lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó una de las piedras de aquel paraje,
y la puso de cabecera, y se acostó en aquel lugar. Fue en este lugar y en esta ocasión que aparentemente Dios comenzó a trabajar con Jacob. Esa noche él soñó con una escalera que llegaba a los cielos, y los ángeles de Dios ascendían y descendían en ella. Entonces Dios le habló a Jacob, dijo: «La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al norte, y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente». Nuevamente aquí vemos la promesa de la simiente de Cristo, y cómo todo el mundo sería bendecido. Pero además vemos promesas físicas de grandeza nacional esparciéndose en todas direcciones desde esa tierra. Esto no fue un sueño común. Tuvo un efecto tan profundo en Jacob, que dijo lo siguiente: «Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». Y tuvo miedo y dijo: «¡Cuán imponente es este lugar! Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y puerta del cielo». Entonces hizo algo muy inusual. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por columna, y derramó aceite sobre ella, y dijo: «Y esta piedra que he puesto por columna será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti». Amigo, se da cuenta que esta es supuestamente la piedra sobre la cual los reyes de Irlanda, Escocia e Inglaterra, incluyendo la reina Isabel II, han sido coronados. Ya sea la verdadera piedra o no, es un tema de mucho debate. Algunos creen que es. Otros piensan que la verdadera piedra fue escondida en Scone, y la que se llevó Eduardo I en 1296 fue una falsa. Otros creen que Ian Hamilton y su pandilla se llevaron la verdadera piedra y la escondieron, y la que está hoy en el castillo de Edimburgo es una falsa. Hasta ciertos análisis de la composición de la piedra para determinar su lugar de origen son controversiales. Pero esto es lo que sabemos. Primero, en este momento no podemos saber con seguridad si la piedra es realmente la misma que la que erigió y ungió Jacob, llamando la casa de Dios. Pero sabemos que los ingleses y los escoceses consideran a esta piedra algo muy importante. Para los escoceses, es pieza primordial entre los tesoros en exposición en el castillo de Edimburgo. No es algo que tomen a la ligera. Créame, yo estuve ahí. Segundo, sabemos que la leyenda y la historia con respecto a esta piedra son de naturaleza muy antigua, la cual aparece en Irlanda con el nombre de Lia Fáil. Después es transportada a Escocia y luego en 1296 llevada a Inglaterra. Es fácil considerar todo esto solo como una superstición. Pero la piedra de coronación es solo una pequeña parte de lo que vamos a ver en una visión más panorámica, vinculando a Jacob, cuyo nombre fue cambiado al de Israel, y aquellas antiguas profecías para Bretaña y su imperio. En el corto tiempo que nos queda hoy, permítame avanzar en la historia un poco más. Dios reveló más detalles en la promesa de Jacob después de un período de aprender muy duras lecciones y aprender humildad. Dice: «Y se apareció otra vez Dios a Jacob, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre». Y llamó su nombre Israel. Aunque su nombre haya sido cambiado, vemos que es llamado con ambos nombres, como Jacob y como Israel. Luego vemos que Israel tuvo 12 hijos y estos hijos tuvieron sus propios hijos, y eventualmente todos fueron conocidos como las 12 tribus de Israel. Uno de estos hijos fue llamado Judá, y él es el padre de los judíos. Pero ¿qué pasó con las otras tribus, los otros descendientes de Israel? ¿Solo desaparecieron? Muchos piensan que fue así, pero los que opinan así cometen un grave error. Mucho después de que algunos historiadores pensaran que fueron absorbidos por otros y desaparecieron de la historia, el historiador del primer siglo Flavio Josefo hace este comentario acerca de las tribus de Israel. Por lo tanto, hay solo 2 tribus de Israel, en Asia y Europa,
sujetas a los romanos, mientras que las otras 10 tribus están del otro lado del Éufrates hasta ahora, y son una inmensa multitud que no puede ser estimada por números. Una inmensa multitud, así lo describió Josefo. Ahora, ¿dónde está esta inmensa multitud? ¿A dónde fueron y qué pasó con ellos? ¿Y qué diferencia puede causarle a usted? Amigo, tiene mucho que ver con usted. Las antiguas promesas del Dios de la Biblia a la familia patriarcal de Abraham lo han influenciado a usted en formas que apenas puede imaginarse. La verdad verdaderamente es más extraña que la ficción. El tiempo no me permitirá terminar con este tema hoy, pero lo que hemos visto en este programa es que los británicos valorizan a una piedra que algunos dicen que es la misma piedra que el patriarca Jacob usó una vez de cabecera. Además, hemos visto promesas proféticas dadas a Abraham, que son claves para encontrar las llamadas tribus perdidas de la casa de Israel. La semana que viene examinaremos más profundamente estas profecías y mostraremos cómo concuerdan con el surgimiento de los británicos. Entenderemos mejor por qué la piedra del destino se encuentra donde está hoy. Veremos que muchos de los de la inmensa multitud que describió Josefo terminaron en las Islas Británicas. Veremos que aunque el profetizado Mesías vendría de los judíos, la primogenitura iría a los británicos y a los americanos. Y además veremos la asombrosa conexión entre Abraham y los descendientes en Hong Kong, donde existe una gran conexión que afectó a millones de personas. La moderna identidad de los descendientes de Abraham es la clave vital para entender las profecías de los tiempos del fin. Esta fascinante verdad, que muchas veces fue malentendida, tendría un profundo efecto en toda la gente alrededor del mundo, incluyendo aquellos en Hong Kong y en China. Si quisiera saber más acerca de este tema, visítenos en elmundodemañana.org. Y asegúrese de regresar la próxima semana para aprender más acerca de estas apasionantes profecías y cómo han sido y continúan siendo cumplidas a través de los británicos y los americanos. Nos vemos la próxima semana aquí mismo y a la misma hora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente